El mundo financiero ya no es lo que era. La globalización, la tecnología y los cambios sociales han transformado las reglas del juego. Lo que funcionaba hace 10 años ya no sirve. La inflación, la automatización, las criptomonedas, la inteligencia artificial y las crisis económicas recurrentes han creado un entorno incierto y volátil. En esta nueva economía, no hay lugar para los tibios. O te adaptas, o te quedas atrás. O tomas el control de tu dinero, o el dinero te controlará a ti. Este audiolibro no es para los que buscan seguridad y comodidad. Es para los que están dispuestos a arriesgar, a innovar y a dominar el juego financiero. Imagina el mundo financiero como una jungla. Hay depredadores por todas partes, deudas que te acechan, inflación que erosiona tu poder adquisitivo, estafas que te esperan a la vuelta de la esquina. Pero también hay oportunidades, nuevas tecnologías, mercados emergentes, formas de generar ingresos que ni siquiera existían hace unos años. En esta jungla, no puedes darte el lujo de ser lento o indeciso. Necesitas desarrollar tu instinto financiero para sobrevivir y, eventualmente, dominar. El instinto financiero, tu arma secreta. El instinto financiero no es algo con lo que se nace. Es una habilidad que se desarrolla. Es la capacidad de leer las señales del mercado, de tomar decisiones rápidas con información limitada, de detectar oportunidades donde otros solo ven problemas. Piensa en los grandes inversionistas, emprendedores y líderes financieros. ¿Qué tienen en común? No es solo conocimiento técnico o acceso a recursos. Es su capacidad para tomar decisiones instintivas, para ver lo que otros no ven, para actuar cuando otros dudan. En este audiolibro, te enseñaré cómo desarrollar ese instinto. No es magia, ni suerte, ni un don especial. Es una combinación de mentalidad, conocimiento y práctica. Y lo mejor de todo es que cualquiera puede desarrollarlo. ¿Cómo usar este audiolibro? Este audiolibro está diseñado para ser práctico y disruptivo. No vas a encontrar teorías abstractas o consejos genéricos. Cada capítulo está lleno de estrategias concretas, ejercicios prácticos y ejemplos del mundo real. El libro está dividido en 3 partes. Sobrevive, aprenderás los fundamentos del instinto financiero y cómo protegerte de los peligros de la nueva economía. Domina, desarrollarás las habilidades necesarias para tomar decisiones financieras rápidas y efectivas. La nueva economía, aplicarás tu instinto financiero para aprovechar las oportunidades del futuro. Al final de cada capítulo, encontrarás un ejercicio práctico para que empieces a aplicar lo aprendido de inmediato. Además, incluiré historias reales de personas que han desarrollado su instinto financiero y han logrado resultados extraordinarios. Este audiolibro no es para los que quieren seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Es para los que están dispuestos a romper las reglas, a desafiar el status quo, a tomar riesgos calculados. Si estás leyendo esto, es porque sabes que hay algo más. Algo más grande, más emocionante, más rentable. Algo que te permitirá no solo sobrevivir, sino dominar en esta nueva economía. El instinto financiero no es solo una habilidad. Es un superpoder. Y este audiolibro es tu guía para desarrollarlo. Así que prepárate. Esto no será fácil. Requerirá esfuerzo, disciplina y, sobre todo, valentía. Pero si estás dispuesto a dar el salto, te prometo que valdrá la pena. El mundo financiero es una jungla. Y tú estás a punto de convertirte en su depredador más temido. Ejercicio práctico, identifica tu punto de partida. Antes de continuar, tómate un momento para reflexionar sobre tu situación financiera actual. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuáles son tus mayores desafíos financieros en este momento? ¿Qué oportunidades ves en tu entorno que podrías aprovechar? ¿Qué te detiene de tomar el control total de tu dinero? Escribe tus respuestas en un cuaderno o en tu teléfono. Volveremos a ellas más adelante. Capítulo 1. El mundo financiero es una jungla. Bienvenido a la jungla. El mundo financiero no es un parque temático. No hay reglas claras, ni garantías, ni caminos seguros. Es una jungla impredecible, llena de oportunidades y peligros. Y si no estás preparado, te devorará. Piensa en la última vez que te sentiste abrumado por tus finanzas. Tal vez fue una deuda que no podías pagar, una inversión que salió mal, o simplemente la sensación de que el dinero se te escapa de las manos. Esos momentos no son casualidad. Son el resultado de un sistema diseñado para confundirte, para mantenerte en la rueda del hámster, trabajando duro pero sin avanzar. En esta jungla, hay 2 tipos de personas, las presas y los depredadores.
Las presas son aquellas que siguen las reglas, que trabajan duro pero nunca logran salir adelante. Los depredadores son aquellos que entienden el juego, que saben cómo moverse en la sombra, cómo detectar oportunidades y cómo aprovecharlas. Este capítulo no es para las presas. Es para aquellos que están dispuestos a convertirse en depredadores. La realidad brutal de la nueva economía. La economía actual es un campo de batalla. La inflación está erosionando el valor de tu dinero. La automatización está eliminando empleos. Las criptomonedas y la inteligencia artificial están cambiando las reglas del juego. Y los gobiernos y las grandes corporaciones están más interesados en proteger sus intereses que en ayudarte a ti. Pero no te equivoques, esto no es una crisis. Es una oportunidad. En toda crisis hay oportunidades. La pregunta es, ¿estás preparado para verlas y aprovecharlas? El instinto financiero, tu brújula en la jungla. El instinto financiero no es algo que se aprende en los libros. Es una habilidad que se desarrolla a través de la experiencia, la observación y la acción. Es la capacidad de leer las señales del mercado, de tomar decisiones rápidas con información limitada, de detectar oportunidades donde otros solo ven problemas. Piensa en los grandes depredadores de la naturaleza. No sobreviven porque sean los más fuertes o los más rápidos. Sobreviven porque tienen un instinto agudo, una capacidad innata para detectar peligros y oportunidades. En el mundo financiero, es lo mismo. No se trata de tener más dinero o más recursos. Se trata de tener el instinto para usarlos de manera efectiva. ¿Cómo desarrollar tu instinto financiero? Desarrollar tu instinto financiero no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y práctica. Pero hay 3 pasos clave que puedes seguir para empezar. Observa y aprende. El primer paso para desarrollar tu instinto financiero es aprender a observar. Presta atención a las tendencias económicas, a los comportamientos del mercado, a las decisiones de los demás. ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Qué patrones puedes detectar? Ejercicio práctico, dedica 10 minutos al día a leer noticias financieras o a observar el comportamiento del mercado. Anota cualquier patrón o tendencia que notes. Toma decisiones rápidas. En la jungla financiera, la indecisión es tu peor enemigo. Aprende a tomar decisiones rápidas con la información que tienes. No esperes a tener todas las respuestas. Ejercicio práctico, la próxima vez que te enfrentes a una decisión financiera, dale un tiempo límite, por ejemplo, 24 horas. Toma la decisión dentro de ese plazo, sin importar si tienes toda la información. Aprende de tus errores. Nadie nace con un instinto financiero perfecto. La clave es aprender de tus errores y ajustar tu estrategia. Ejercicio práctico, haz una lista de tus mayores errores financieros. ¿Qué aprendiste de cada uno? ¿Cómo puedes evitar cometerlos de nuevo? Historias de la jungla. Para ilustrar estos conceptos, veamos 2 historias reales de personas que desarrollaron su instinto financiero y lograron resultados extraordinarios. La emprendedora que vio oportunidad en la crisis. María era dueña de un pequeño restaurante cuando llegó la pandemia. En lugar de lamentarse, decidió pivotar su negocio. Comenzó a ofrecer comida para llevar y a vender productos gourmet en línea. No solo sobrevivió a la crisis, sino que su negocio creció un 200% en un año. ¿Qué hizo María? Desarrolló su instinto financiero. Vio una oportunidad donde otros solo vieron problemas. El inversionista que aprendió de sus errores. Juan perdió miles de dólares en una inversión en criptomonedas. En lugar de rendirse, decidió aprender de su error. Estudió el mercado, analizó sus decisiones y desarrolló una estrategia más sólida. Hoy, es uno de los inversionistas más exitosos en el mundo de las criptomonedas. ¿Qué hizo Juan? Aprendió de sus errores y ajustó su estrategia. Conclusión, prepárate para la jungla. El mundo financiero es una jungla, pero no tienes que ser una presa. Puedes convertirte en un depredador, en alguien que no solo sobrevive, sino que domina. En los próximos capítulos, te enseñaré cómo protegerte de los peligros de la jungla, cómo desarrollar tu instinto financiero y cómo aprovechar las oportunidades del futuro. Pero antes de continuar, tómate un momento para reflexionar. ¿Estás listo para dejar de ser una presa y convertirte en un depredador? Ejercicio práctico, identifica tus depredadores. En este capítulo, hablamos de los depredadores financieros, deudas, inflación, estafas, etc. Ahora es tu turno de identificarlos. Haz una lista de los mayores peligros financieros que enfrentas en este momento.
para cada uno, escribe una estrategia para protegerte. Por ejemplo, depredador, deudas de tarjetas de crédito. Estrategia, crear un plan de pago agresivo y reducir gastos innecesarios. Capítulo 2. Conoce a tu depredador. Los depredadores financieros están por todas partes. En la jungla financiera, no solo hay oportunidades. También hay depredadores. Algunos son obvios, como las deudas o las estafas. Otros son más sutiles, como la inflación o los malos hábitos financieros. Pero todos tienen algo en común, si no los detectas a tiempo, te devorarán. Este capítulo no es para asustarte. Es para prepararte. Porque en la jungla, el conocimiento es tu mejor arma. Los 5 depredadores financieros más peligrosos. Vamos a identificar a los 5 depredadores financieros más comunes y cómo protegerte de ellos. La deuda, el depredador silencioso. La deuda no es mala en sí misma. De hecho, puede ser una herramienta poderosa si se usa correctamente. Pero cuando se sale de control, se convierte en un depredador implacable. ¿Cómo te ataca? Te engaña con pagos mínimos y tasas de interés altas, haciéndote creer que estás en control cuando en realidad te está devorando. ¿Cómo protegerte? Crea un plan de pago agresivo. Prioriza las deudas con las tasas de interés más altas y considera consolidar tus deudas si es necesario. Ejercicio práctico, haz una lista de todas tus deudas, tarjetas de crédito, préstamos, etc. Para cada una, escribe la tasa de interés y el saldo pendiente. Luego, crea un plan de pago. La inflación, el depredador invisible. La inflación es como un ladrón que roba tu poder adquisitivo sin que te des cuenta. Cada año, el dinero que tienes vale menos, y si no haces algo al respecto, terminarás trabajando más por menos. ¿Cómo te ataca? Erosiona el valor de tu dinero, haciendo que tus ahorros y ingresos valgan menos con el tiempo. ¿Cómo protegerte? Invierte en activos que crezcan a un ritmo mayor que la inflación, como acciones, bienes raíces o criptomonedas. Ejercicio práctico, calcula cuánto ha aumentado el costo de vida en tu área en los últimos 5 años. Luego, revisa si tus ingresos y ahorros han crecido al mismo ritmo. Las estafas, el depredador astuto. Las estafas financieras están en todas partes, desde correos electrónicos fraudulentos hasta esquemas de inversión demasiado buenos para ser verdad. Y son más peligrosas que nunca. ¿Cómo te ataca? Te engaña con promesas de ganancias rápidas o soluciones mágicas, aprovechándose de tu desesperación o falta de conocimiento. ¿Cómo protegerte? Edúcate. Aprende a detectar las señales de una estafa, por ejemplo, promesas de retornos garantizados, presión para decidir rápidamente, etc. Ejercicio práctico, investiga una estafa financiera reciente, por ejemplo, el caso de FTX o las estafas de criptomonedas. Analiza cómo funcionó y qué podrías haber hecho para detectarla. Los malos hábitos financieros, el depredador interno. A veces, el peor enemigo eres tú mismo. Los malos hábitos financieros, como gastar más de lo que ganas o no tener un presupuesto, pueden arruinar tus finanzas sin que te des cuenta. ¿Cómo te ataca? Te hace sentir cómodo con decisiones financieras poco saludables, como gastar en cosas que no necesitas o posponer el ahorro. ¿Cómo protegerte? Crea un presupuesto y revísalo regularmente. Identifica tus gastos innecesarios y elimínalos. Ejercicio práctico, haz un seguimiento de todos tus gastos durante una semana. Al final de la semana, revisa cuánto gastaste en cosas que no necesitabas. La falta de educación financiera, el depredador oculto. La ignorancia es el peor enemigo de tus finanzas. Si no entiendes cómo funcionan los impuestos, las inversiones o los seguros, estás en desventaja. ¿Cómo te ataca? Te hace tomar decisiones financieras basadas en mitos o información incorrecta. ¿Cómo protegerte? Edúcate. Lee libros, toma cursos, sigue a expertos en finanzas. Ejercicio práctico, elige un tema financiero que no entiendas bien, por ejemplo, cómo funcionan los impuestos o qué es un ETF. Dedica una hora a investigar y aprender sobre él. Historias de la jungla. Para ilustrar estos conceptos, veamos 2 historias reales de personas que enfrentaron a sus depredadores financieros y salieron victoriosas. La familia que venció a la deuda. Los Martínez tenían más de $50,000 en deudas de tarjetas de crédito. Decidieron tomar el control de su situación, crearon un presupuesto estricto, redujeron sus gastos y consolidaron sus deudas. En 2 años, lograron pagar todas sus deudas y empezaron a ahorrar para su jubilación. ¿Qué hicieron los Martínez?
Identificaron a su depredador, la deuda, y tomaron medidas concretas para vencerlo. El joven que aprendió a invertir. Carlos tenía miedo de invertir porque no entendía cómo funcionaba el mercado. Decidió educarse, leyó libros, tomó cursos y empezó a invertir pequeñas cantidades. Hoy, tiene un portafolio diversificado que le genera ingresos pasivos. ¿Qué hizo Carlos? Venció a su depredador, la falta de educación financiera, y tomó el control de su dinero. Conclusión: conoce a tu enemigo. En la jungla financiera, no puedes darte el lujo de ignorar a los depredadores. Tienes que conocerlos, entender cómo operan y tomar medidas para protegerte. En los próximos capítulos, te enseñaré cómo desarrollar tu instinto financiero para detectar y vencer a estos depredadores. Pero antes de continuar, tómate un momento para reflexionar. ¿Cuáles son tus depredadores financieros? ¿Qué estás haciendo para protegerte de ellos? Ejercicio práctico: crea tu plan de defensa. En este capítulo, identificamos a los 5 depredadores financieros más peligrosos. Ahora es tu turno de crear un plan de defensa. Haz una lista de los depredadores financieros que enfrentas. Para cada uno, escribe una estrategia concreta para protegerte. Por ejemplo, depredador: deudas de tarjetas de crédito. Estrategia: crear un plan de pago agresivo y reducir gastos innecesarios. Capítulo 3: El arte de la simplicidad financiera. Menos es más, la filosofía de la simplicidad financiera. En un mundo lleno de ruido financiero, publicidad, ofertas, consejos contradictorios, la simplicidad es tu mejor aliada. La simplicidad financiera no significa ser pobre o limitarte. Al contrario, se trata de eliminar lo innecesario para enfocarte en lo que realmente importa, tomar decisiones claras, efectivas y alineadas con tus metas. Este capítulo no es sobre sacrificio. Es sobre libertad. Libertad para vivir sin estrés financiero, para tomar decisiones con confianza y para construir una vida que realmente quieres. ¿Por qué la complejidad es tu enemiga? La complejidad financiera es como una telaraña. Cuanto más te enredas, más difícil es salir. Aquí hay 3 razones por las que la complejidad es tu enemiga. Te distrae de lo importante. Cuando tienes demasiadas cuentas, deudas, inversiones o gastos, es fácil perder de vista tus metas financieras. Aumenta tu estrés. La complejidad genera ansiedad. ¿Cuántas veces te has sentido abrumado por tus finanzas? Te hace tomar malas decisiones. Cuando estás abrumado, es más probable que tomes decisiones impulsivas o que evites tomar decisiones por completo. Los 3 pilares de la simplicidad financiera. Para lograr la simplicidad financiera, debes enfocarte en 3 pilares clave. Simplifica tus cuentas y gastos. ¿Cuántas cuentas bancarias tienes? ¿Cuántas tarjetas de crédito? ¿Cuántas suscripciones que ya no usas? Cada una de estas cosas es un hilo en la telaraña de la complejidad. ¿Cómo hacerlo? Cierra cuentas que no usas. Consolida tus deudas en una sola cuenta con una tasa de interés más baja. Cancela suscripciones que no necesitas. Ejercicio práctico: haz una lista de todas tus cuentas bancarias, tarjetas de crédito y suscripciones. Luego, elimina al menos 3 que no uses o no necesites. Crea un presupuesto simple. Un presupuesto no tiene que ser complicado. De hecho, cuanto más simple, mejor. ¿Cómo hacerlo? Divide tus ingresos en 3 categorías: gastos esenciales, ahorros/inversiones y gastos discrecionales. Usa la regla 50-30-20 como punto de partida. 50% para gastos esenciales, vivienda, transporte, comida. 30% para gastos discrecionales, entretenimiento, salidas. 20% para ahorros e inversiones. Ejercicio práctico: crea un presupuesto simple usando la regla 50-30-20. Revísalo al final del mes y ajusta según sea necesario. Automatiza tus finanzas. La automatización es la clave para mantener la simplicidad a largo plazo. ¿Cómo hacerlo? Configura transferencias automáticas a tu cuenta de ahorros o inversiones. Usa apps de finanzas personales para monitorear tus gastos y ahorros. Paga tus facturas de manera automática para evitar multas o intereses. Ejercicio práctico: configura al menos una automatización financiera, por ejemplo, una transferencia automática a tu cuenta de ahorros. Historias de la jungla. Para ilustrar estos conceptos, veamos 2 historias reales de personas que lograron la simplicidad financiera y transformaron sus vidas. El ejecutivo que simplificó su vida. Alejandro era un ejecutivo exitoso, pero estaba abrumado por sus finanzas.
Tenía múltiples cuentas bancarias, varias tarjetas de crédito y un portafolio de inversiones demasiado complicado. Decidió simplificar, cerró cuentas que no usaba, consolidó sus deudas y automatizó sus finanzas. Hoy, tiene más tiempo y menos estrés. ¿Qué hizo Alejandro? Aplicó los principios de la simplicidad financiera para liberarse del caos. La familia que aprendió a vivir con menos. Los García tenían un problema, gastaban más de lo que ganaban. Decidieron simplificar su vida, redujeron sus gastos discrecionales, cancelaron suscripciones innecesarias y crearon un presupuesto simple. En 6 meses, lograron ahorrar el 20% de sus ingresos. ¿Qué hicieron los García? Aprendieron que menos es más. Conclusión, la libertad de la simplicidad. La simplicidad financiera no es un destino. Es un viaje. Un viaje hacia la claridad, la confianza y la libertad. En los próximos capítulos, te enseñaré cómo desarrollar tu instinto financiero para tomar decisiones aún más efectivas. Pero antes de continuar, tómate un momento para reflexionar. ¿Qué puedes simplificar en tus finanzas hoy? Ejercicio práctico, simplifica tu vida financiera. En este capítulo, aprendiste los 3 pilares de la simplicidad financiera. Ahora es tu turno de aplicarlos. Simplifica tus cuentas y gastos. Cierra al menos 3 cuentas o suscripciones que no uses. Crea un presupuesto simple. Usa la regla 50-30-20 para crear un presupuesto básico. Automatiza tus finanzas. Configura al menos una automatización, por ejemplo, una transferencia automática a tu cuenta de ahorros. Capítulo 4. Entrena tu mente para el dinero. La mente es tu activo más poderoso. En la jungla financiera, no son tus recursos lo que determina tu éxito, sino tu mentalidad. Tu mente es tu activo más poderoso. Es la que te permite ver oportunidades donde otros ven problemas, tomar decisiones rápidas en momentos de incertidumbre y mantener la calma en medio del caos. Pero aquí está el problema, la mayoría de las personas no entrenan su mente para el dinero. Dejan que sus emociones miedo, codicia, ansiedad tomen el control. Y cuando eso sucede, es fácil cometer errores costosos. Este capítulo no es solo sobre finanzas. Es sobre psicología. Es sobre cómo reprogramar tu mente para tomar decisiones financieras instintivas y efectivas. Los 3 enemigos de tu mente financiera. Antes de poder entrenar tu mente, debes conocer a tus enemigos. Estos son los 3 enemigos más comunes que sabotearán tu éxito financiero si no los controlas. El miedo. El miedo es una emoción poderosa. Te paraliza, te hace dudar y te impide tomar riesgos necesarios. ¿Cómo te ataca? Te hace evitar oportunidades o tomar decisiones basadas en el pánico. ¿Cómo combatirlo? Aprende a distinguir entre el miedo real, por ejemplo, una inversión fraudulenta, y el miedo irracional, por ejemplo, el miedo a perder dinero en una inversión sólida. La codicia. La codicia es el otro lado de la moneda. Te hace tomar riesgos excesivos en busca de ganancias rápidas. ¿Cómo te ataca? Te lleva a invertir en esquemas dudosos o a gastar más de lo que puedes permitirte. ¿Cómo combatirlo? Establece límites claros para tus inversiones y gastos. La ansiedad. La ansiedad financiera es esa sensación constante de que no tienes suficiente, de que algo malo va a pasar. ¿Cómo te ataca? Te hace tomar decisiones impulsivas o evitar tomar decisiones por completo. ¿Cómo combatirlo? Practica la gratitud y enfócate en lo que tienes, no en lo que te falta. ¿Cómo entrenar tu mente para el dinero? Entrenar tu mente para el dinero no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y práctica. Pero hay 3 pasos clave que puedes seguir para empezar. Desarrolla una mentalidad de abundancia. La mentalidad de abundancia es la creencia de que hay suficiente para todos. Es lo opuesto a la mentalidad de escasez, que te hace sentir que nunca tendrás suficiente. ¿Cómo hacerlo? Enfócate en las oportunidades, no en los obstáculos. Celebra los éxitos de los demás en lugar de sentir envidia. Practica la gratitud diaria. Ejercicio práctico. Cada noche, escribe 3 cosas por las que estás agradecido en el ámbito financiero, por ejemplo, un ingreso estable, una inversión que salió bien, etc. Aprende a tomar decisiones rápidas. En la jungla financiera, la indecisión es tu peor enemigo. Aprende a tomar decisiones rápidas con la información que tienes. ¿Cómo hacerlo? Establece un tiempo límite para tomar decisiones financieras, por ejemplo, 24 horas. Confía en tu instinto, pero verifica los hechos.
Ejercicio práctico: la próxima vez que te enfrentes a una decisión financiera, dale un tiempo límite. Toma la decisión dentro de ese plazo, sin importar si tienes toda la información. Practica la visualización. La visualización es una técnica poderosa para entrenar tu mente. Te ayuda a prepararte para situaciones futuras y a tomar decisiones más efectivas. ¿Cómo hacerlo? Imagina una situación financiera desafiante, por ejemplo, una caída del mercado. Visualiza cómo la enfrentarías con calma y confianza. Ejercicio práctico: dedica 5 minutos al día a visualizar una situación financiera desafiante y cómo la resolverías. Historias de la jungla. Para ilustrar estos conceptos, veamos dos historias reales de personas que entrenaron su mente para el dinero y lograron resultados extraordinarios. El inversionista que venció el miedo. Laura tenía miedo de invertir en el mercado de valores. Decidió enfrentar su miedo, empezó con pequeñas inversiones y aprendió a manejar sus emociones. Hoy, tiene un portafolio diversificado que le genera ingresos pasivos. ¿Qué hizo Laura? Entrenó su mente para vencer el miedo y tomar decisiones financieras efectivas. El emprendedor que aprendió a controlar la codicia. Carlos era un emprendedor exitoso, pero su codicia lo llevó a tomar riesgos excesivos. Perdió casi todo en una mala inversión. Decidió cambiar, estableció límites claros para sus inversiones y aprendió a decir no. Hoy, su negocio es más sólido que nunca. ¿Qué hizo Carlos? Entrenó su mente para controlar la codicia y tomar decisiones más equilibradas. Conclusión: tu mente es tu brújula. En la jungla financiera, tu mente es tu brújula. Es lo que te guía a través de la incertidumbre y te ayuda a tomar decisiones efectivas. En los próximos capítulos, te enseñaré cómo leer las señales ocultas del mercado y tomar decisiones aún más instintivas. Pero antes de continuar, tómate un momento para reflexionar. ¿Cómo puedes entrenar tu mente para el dinero hoy? Ejercicio práctico: entrena tu mente. En este capítulo, aprendiste cómo entrenar tu mente para el dinero. Ahora es tu turno de aplicar lo aprendido. Desarrolla una mentalidad de abundancia. Escribe 3 cosas por las que estás agradecido en el ámbito financiero. Aprende a tomar decisiones rápidas. La próxima vez que te enfrentes a una decisión financiera, dale un tiempo límite. Practica la visualización. Dedica 5 minutos al día a visualizar una situación financiera desafiante y cómo la resolverías. Capítulo 5. Lee las señales ocultas. El arte de leer entre líneas. En la jungla financiera, no todo es lo que parece. Las oportunidades más grandes a menudo están ocultas, disfrazadas de problemas o pasadas por alto por la mayoría. Pero si aprendes a leer las señales ocultas, puedes detectar estas oportunidades antes que nadie. Este capítulo no es sobre análisis técnico o fórmulas complicadas. Es sobre desarrollar tu intuición y tu capacidad para ver lo que otros no ven. Es sobre convertirte en un cazador de oportunidades. Las 3 señales ocultas más poderosas. Hay 3 tipos de señales ocultas que debes aprender a detectar. Señales del mercado. Estas son las tendencias y patrones que te indican hacia dónde se dirige el mercado. Ejemplos. Un aumento en la demanda de un producto o servicio. Cambios en las políticas económicas o regulatorias. Movimientos inusuales en los precios de las acciones o criptomonedas. ¿Cómo detectarlas? Mantente informado sobre las noticias económicas y financieras. Observa los comportamientos del mercado y busca patrones. Ejercicio práctico: dedica 10 minutos al día a leer noticias financieras y anota cualquier tendencia o patrón que notes. Señales sociales. Estas son las señales que provienen del comportamiento de las personas. Ejemplos. Un aumento en la popularidad de un producto o servicio en redes sociales. Cambios en los hábitos de consumo de las personas. Movimientos culturales o sociales que podrían afectar la economía. ¿Cómo detectarlas? Observa lo que la gente está haciendo, comprando y hablando. Usa herramientas como Google Trends o redes sociales para identificar tendencias. Ejercicio práctico: elige un producto o servicio y analiza su popularidad en redes sociales. ¿Qué puedes aprender de esto? Señales personales. Estas son las señales que provienen de tu propia experiencia y conocimiento. Ejemplos. Un problema que enfrentas y que podría ser una oportunidad para otros. Una habilidad o conocimiento que tienes y que podrías monetizar. Una necesidad insatisfecha en tu comunidad o industria. ¿Cómo detectarlas? Presta atención a los problemas que enfrentas en tu vida diaria.
Reflexiona sobre tus habilidades y cómo podrías usarlas para crear valor. Ejercicio práctico, haz una lista de 3 problemas que enfrentas en tu vida diaria. Luego, piensa en cómo podrías convertirlos en oportunidades. ¿Cómo desarrollar tu intuición financiera? Leer las señales ocultas no es solo cuestión de observación. También requiere intuición. Aquí hay 3 pasos para desarrollar tu intuición financiera. Edúcate. Cuanto más sepas, más fácil será detectar las señales ocultas. ¿Cómo hacerlo? Lee libros, toma cursos y sigue a expertos en finanzas. Mantente informado sobre las tendencias económicas y tecnológicas. Ejercicio práctico, elige un tema financiero que no entiendas bien, por ejemplo, cómo funcionan las criptomonedas, y dedica 1 hora a investigar. Practica la observación. La intuición se desarrolla a través de la práctica. ¿Cómo hacerlo? Dedica tiempo cada día a observar el mercado y el comportamiento de las personas. Anota cualquier señal o patrón que notes. Ejercicio práctico, dedica 10 minutos al día a observar el mercado y anota cualquier señal o patrón que notes. Toma decisiones pequeñas. La intuición se fortalece cuando la pones a prueba. ¿Cómo hacerlo? Toma decisiones pequeñas basadas en tu intuición, por ejemplo, invertir en una acción o lanzar un producto. Analiza los resultados y ajusta tu estrategia. Ejercicio práctico, toma una decisión financiera pequeña basada en tu intuición, por ejemplo, invertir $100 en una acción. Luego, analiza los resultados. Historias de la jungla. Para ilustrar estos conceptos, veamos 2 historias reales de personas que aprendieron a leer las señales ocultas y lograron resultados extraordinarios. El inversionista que detectó una oportunidad en las criptomonedas. Juan notó que las criptomonedas estaban ganando popularidad en redes sociales. Decidió investigar y, basándose en su intuición, invirtió en Bitcoin cuando aún era relativamente desconocido. Hoy, su inversión ha crecido exponencialmente. ¿Qué hizo Juan? Leyó las señales ocultas y actuó con base en su intuición. La emprendedora que convirtió un problema en una oportunidad. María notó que muchas personas en su comunidad tenían dificultades para encontrar productos orgánicos a precios accesibles. Decidió lanzar un negocio de entrega de productos orgánicos. Hoy, su negocio es un éxito. ¿Qué hizo María? Detectó una señal oculta, una necesidad insatisfecha, y la convirtió en una oportunidad. Conclusión, conviértete en un cazador de oportunidades. En la jungla financiera, las oportunidades están por todas partes. Pero solo aquellos que saben leer las señales ocultas pueden detectarlas. En los próximos capítulos, te enseñaré cómo tomar decisiones sin miedo y cómo aplicar tu instinto financiero en la nueva economía. Pero antes de continuar, tómate un momento para reflexionar. ¿Qué señales ocultas has detectado últimamente? Ejercicio práctico, detecta las señales ocultas. En este capítulo, aprendiste a leer las señales ocultas. Ahora es tu turno de aplicar lo aprendido. Señales del mercado. Dedica 10 minutos al día a leer noticias financieras y anota cualquier tendencia o patrón que notes. Señales sociales. Elige un producto o servicio y analiza su popularidad en redes sociales. ¿Qué puedes aprender de esto? Señales personales. Haz una lista de 3 problemas que enfrentas en tu vida diaria. Luego, piensa en cómo podrías convertirlos en oportunidades. Capítulo 6. Toma decisiones sin miedo. El miedo es tu peor enemigo. En la jungla financiera, el miedo es como una sombra que te sigue a todas partes. Te paraliza, te hace dudar y te impide tomar las decisiones que podrían cambiar tu vida. Pero aquí está la verdad, el miedo no es tu enemigo. Es tu maestro. Este capítulo no es sobre eliminar el miedo. Es sobre aprender a usarlo a tu favor. Es sobre tomar decisiones audaces y efectivas, incluso cuando el miedo está presente. Los 3 tipos de miedo que sabotean tus decisiones. Hay 3 tipos de miedo que pueden sabotear tus decisiones financieras si no los controlas. Miedo al fracaso. Este es el miedo a tomar una decisión equivocada y perder dinero, tiempo o reputación. ¿Cómo te ataca? Te hace evitar riesgos necesarios o posponer decisiones importantes. ¿Cómo combatirlo? Aprende a ver el fracaso como una oportunidad para aprender y crecer. Ejercicio práctico, haz una lista de 3 decisiones financieras que has pospuesto por miedo al fracaso. Luego, toma una de ellas hoy. Miedo al éxito. Este es el miedo a lo que podría suceder si tienes éxito, más responsabilidades, más presión, más expectativas. ¿Cómo te ataca?
Te hace sabotear tus propios esfuerzos o evitar oportunidades que podrían llevarte al éxito. ¿Cómo combatirlo? Enfócate en los beneficios del éxito y prepárate para manejar las responsabilidades que conlleva. Ejercicio práctico: visualiza cómo sería tu vida si tuvieras éxito financiero. ¿Qué beneficios tendrías? ¿Cómo manejarías las responsabilidades? Miedo a lo desconocido. Este es el miedo a lo que no puedes predecir o controlar. ¿Cómo te ataca? Te hace evitar situaciones nuevas o tomar decisiones basadas en la incertidumbre. ¿Cómo combatirlo? Aprende a tomar decisiones con la información que tienes y a ajustar tu estrategia según sea necesario. Ejercicio práctico: toma una decisión financiera pequeña basada en la información que tienes, sin importar si es completa. Luego, analiza los resultados. ¿Cómo tomar decisiones sin miedo? Tomar decisiones sin miedo no significa ser imprudente. Significa ser audaz y calculado. Aquí hay 3 pasos para lograrlo. Define tus objetivos claramente. Cuando sabes lo que quieres, es más fácil tomar decisiones alineadas con tus metas. ¿Cómo hacerlo? Define tus objetivos financieros a corto, mediano y largo plazo. Asegúrate de que tus decisiones estén alineadas con estos objetivos. Ejercicio práctico: escribe tus 3 principales objetivos financieros. Luego, revisa tus decisiones recientes. ¿Están alineadas con estos objetivos? Evalúa los riesgos y beneficios. Toda decisión tiene riesgos y beneficios. Aprende a evaluarlos de manera objetiva. ¿Cómo hacerlo? Haz una lista de los riesgos y beneficios de cada decisión. Pesa los pros y los contras antes de tomar una decisión. Ejercicio práctico: elige una decisión financiera que estés considerando. Haz una lista de los riesgos y beneficios. Luego, toma la decisión basada en esta evaluación. Confía en tu instinto. Tu instinto es una herramienta poderosa. Aprende a confiar en él. ¿Cómo hacerlo? Escucha tu intuición, pero verifica los hechos. Toma decisiones pequeñas basadas en tu instinto para fortalecerlo. Ejercicio práctico: toma una decisión financiera pequeña basada en tu instinto, por ejemplo, invertir $100 en una acción. Luego, analiza los resultados. Historias de la jungla. Para ilustrar estos conceptos, veamos 2 historias reales de personas que aprendieron a tomar decisiones sin miedo y lograron resultados extraordinarios. El inversionista que venció el miedo al fracaso. Carlos tenía miedo de invertir en el mercado de valores porque temía perder dinero. Decidió enfrentar su miedo, empezó con pequeñas inversiones y aprendió a manejar sus emociones. Hoy, tiene un portafolio diversificado que le genera ingresos pasivos. ¿Qué hizo Carlos? Aprendió a ver el fracaso como una oportunidad para aprender y crecer. La emprendedora que superó el miedo al éxito. Laura tenía miedo de expandir su negocio porque temía no poder manejar el crecimiento. Decidió enfrentar su miedo, contrató a un equipo de apoyo y se preparó para los desafíos. Hoy, su negocio es más exitoso que nunca. ¿Qué hizo Laura? Enfocó en los beneficios del éxito y se preparó para manejar las responsabilidades. Conclusión: el poder de la decisión. En la jungla financiera, el poder de la decisión es tu arma más poderosa. Te permite tomar el control de tu dinero, tu vida y tu futuro. En los próximos capítulos, te enseñaré cómo aplicar tu instinto financiero en la nueva economía y cómo construir un ecosistema financiero personalizado. Pero antes de continuar, tómate un momento para reflexionar. ¿Qué decisiones has pospuesto por miedo? ¿Qué podrías lograr si las tomaras hoy? Ejercicio práctico: toma una decisión sin miedo. En este capítulo, aprendiste a tomar decisiones sin miedo. Ahora es tu turno de aplicar lo aprendido. Define tus objetivos. Escribe tus 3 principales objetivos financieros. Evalúa los riesgos y beneficios. Elige una decisión financiera que estés considerando. Haz una lista de los riesgos y beneficios. Confía en tu instinto. Toma una decisión financiera pequeña basada en tu instinto, por ejemplo, invertir $100 en una acción. Capítulo 7. El futuro del dinero. El dinero está cambiando. El dinero no es lo que era. Lo que antes era un pedazo de papel o una moneda de metal, ahora es un número en una pantalla, una criptomoneda o incluso un algoritmo. El futuro del dinero es digital, descentralizado y disruptivo. Este capítulo no es sobre predecir el futuro. Es sobre prepararte para él. Es sobre entender las tendencias que están transformando la economía y cómo puedes aprovecharlas para tu beneficio.
Las tres tendencias que están transformando el futuro del dinero. Hay tres tendencias principales que están cambiando la forma en que pensamos sobre el dinero. La digitalización del dinero. El dinero físico está siendo reemplazado por dinero digital. Desde las transferencias bancarias hasta las criptomonedas, el futuro del dinero es digital. ¿Cómo te afecta? Más comodidad y velocidad en las transacciones. Nuevas oportunidades de inversión, por ejemplo, criptomonedas, NFT. Mayor riesgo de ciberataques y fraudes. ¿Cómo prepararte? Aprende sobre las tecnologías digitales, por ejemplo, blockchain, criptomonedas. Protege tus activos digitales con medidas de seguridad robustas. Ejercicio práctico. Investiga sobre una tecnología digital relacionada con el dinero, por ejemplo, blockchain. Luego, escribe un resumen de lo que aprendiste. La descentralización del dinero. Las criptomonedas y las finanzas descentralizadas están cambiando la forma en que interactuamos con el dinero. ¿Cómo te afecta? Mayor control sobre tu dinero, sin intermediarios. Nuevas oportunidades de inversión y generación de ingresos. Mayor volatilidad y riesgo. ¿Cómo prepararte? Aprende sobre las criptomonedas y las finanzas descentralizadas. Comienza con pequeñas inversiones para familiarizarte con el mercado. Ejercicio práctico. Elige una criptomoneda o plataforma DeFi y realiza una pequeña inversión, por ejemplo, $50. Luego, monitorea su desempeño. La automatización del dinero. La inteligencia artificial y la automatización están transformando la forma en que gestionamos nuestras finanzas. ¿Cómo te afecta? Mayor eficiencia en la gestión de tus finanzas. Nuevas oportunidades de inversión en tecnologías emergentes. Riesgo de desempleo en ciertas industrias. ¿Cómo prepararte? Usa herramientas de automatización financiera, por ejemplo, apps de finanzas personales. Aprende sobre las tecnologías emergentes y cómo podrías invertir en ellas. Ejercicio práctico. Configura una automatización financiera, por ejemplo, una transferencia automática a tu cuenta de ahorros. ¿Cómo prepararte para el futuro del dinero? Prepararte para el futuro del dinero no es solo cuestión de aprender sobre nuevas tecnologías. También es cuestión de desarrollar una mentalidad flexible y adaptable. Aquí hay 3 pasos para lograrlo. Edúcate. Cuanto más sepas sobre las tendencias que están transformando la economía, mejor preparado estarás. ¿Cómo hacerlo? Lee libros, toma cursos y sigue a expertos en finanzas y tecnología. Mantente informado sobre las noticias económicas y tecnológicas. Ejercicio práctico. Elige un tema relacionado con el futuro del dinero, por ejemplo, criptomonedas, inteligencia artificial, y dedica 1 hora a investigar. Experimenta. La mejor manera de aprender es haciendo. ¿Cómo hacerlo? Comienza con pequeñas inversiones en nuevas tecnologías, por ejemplo, criptomonedas, acciones de empresas tecnológicas. Usa herramientas de automatización financiera para familiarizarte con ellas. Ejercicio práctico. Realiza una pequeña inversión en una nueva tecnología, por ejemplo, $100 en una criptomoneda. Luego, monitorea su desempeño. Adáptate. El futuro del dinero es incierto. Aprende a adaptarte a los cambios. ¿Cómo hacerlo? Mantén una mentalidad abierta y flexible. Ajusta tu estrategia financiera según sea necesario. Ejercicio práctico. Revisa tu estrategia financiera y haz los ajustes necesarios para prepararte para el futuro. Historias de la jungla. Para ilustrar estos conceptos, veamos 2 historias reales de personas que se prepararon para el futuro del dinero y lograron resultados extraordinarios. El inversionista que apostó por las criptomonedas. Juan notó que las criptomonedas estaban ganando popularidad. Decidió invertir en Bitcoin cuando aún era relativamente desconocido. Hoy, su inversión ha crecido exponencialmente. ¿Qué hizo Juan? Se educó sobre las criptomonedas y tomó una decisión audaz. La emprendedora que usó la automatización para crecer su negocio. Laura usó herramientas de automatización para gestionar las finanzas de su negocio. Esto le permitió ahorrar tiempo y enfocarse en el crecimiento. Hoy, su negocio es más eficiente y rentable que nunca. ¿Qué hizo Laura? Adoptó la automatización y se adaptó a las nuevas tecnologías. Conclusión, el futuro es tuyo si lo tomas. El futuro del dinero es emocionante, pero también desafiante. Las tendencias que están transformando la economía presentan tanto oportunidades como riesgos. En los próximos capítulos, te enseñaré cómo construir un ecosistema financiero personalizado y cómo convertirte en un depredador financiero.
Pero antes de continuar, tómate un momento para reflexionar. ¿Cómo puedes prepararte para el futuro del dinero hoy? Ejercicio práctico, prepárate para el futuro. En este capítulo, aprendiste sobre las tendencias que están transformando el futuro del dinero. Ahora es tu turno de aplicar lo aprendido. Edúcate. Elige un tema relacionado con el futuro del dinero, por ejemplo, criptomonedas, inteligencia artificial, y dedica una hora a investigar. Experimenta. Realiza una pequeña inversión en una nueva tecnología, por ejemplo, $100 en una criptomoneda. Adáptate. Revisa tu estrategia financiera y haz los ajustes necesarios para prepararte para el futuro. Capítulo 8. Construye tu ecosistema financiero. Tu ecosistema financiero, tu red de seguridad y oportunidades. Imagina tu vida financiera como un ecosistema. En un ecosistema saludable, cada elemento está interconectado y trabaja en armonía para mantener el equilibrio. Lo mismo ocurre con tus finanzas. Un ecosistema financiero bien diseñado te protege de los riesgos, maximiza tus oportunidades y te permite crecer de manera sostenible. Este capítulo no es sobre seguir reglas genéricas. Es sobre crear un sistema personalizado que funcione para ti, basado en tus metas, tu estilo de vida y tu tolerancia al riesgo. Los 5 elementos clave de un ecosistema financiero saludable. Para construir un ecosistema financiero sólido, debes enfocarte en 5 elementos clave. Ingresos diversificados. Depender de una sola fuente de ingresos es riesgoso. La diversificación te protege de imprevistos y te da más oportunidades para crecer. ¿Cómo hacerlo? Crea múltiples fuentes de ingresos, por ejemplo, un trabajo principal, un negocio secundario, inversiones. Explora nuevas formas de generar ingresos, por ejemplo, freelancing, rentas, dividendos. Ejercicio práctico, haz una lista de tus fuentes de ingresos actuales. Luego, identifica una nueva fuente de ingresos que podrías agregar. Ahorros y reservas de emergencia. Un ecosistema financiero saludable tiene un colchón de seguridad para protegerte de imprevistos. ¿Cómo hacerlo? Crea un fondo de emergencia con al menos 3 a 6 meses de gastos básicos. Automatiza tus ahorros para asegurarte de que siempre estás guardando algo. Ejercicio práctico, calcula cuánto necesitas para tu fondo de emergencia. Luego, crea un plan para alcanzar esa meta. Inversiones inteligentes. Las inversiones son el motor de crecimiento de tu ecosistema financiero. ¿Cómo hacerlo? Diversifica tus inversiones, por ejemplo, acciones, bienes raíces, criptomonedas. Aprende sobre las diferentes opciones de inversión y elige las que mejor se adapten a tus metas y tolerancia al riesgo. Ejercicio práctico, haz una lista de tus inversiones actuales. Luego, identifica una nueva inversión que podrías agregar a tu portafolio. Protección contra riesgos. Un ecosistema financiero saludable tiene mecanismos de protección contra riesgos. ¿Cómo hacerlo? Asegura tus activos, por ejemplo, seguro de salud, seguro de vida, seguro de propiedad. Crea un plan para manejar deudas y otros riesgos financieros. Ejercicio práctico, revisa tus pólizas de seguro y asegúrate de que estás adecuadamente protegido. Educación y crecimiento continuo. Un ecosistema financiero saludable requiere un compromiso con el aprendizaje y el crecimiento. ¿Cómo hacerlo? Dedica tiempo a aprender sobre finanzas personales, inversiones y nuevas tecnologías. Asiste a cursos, lee libros y sigue a expertos en finanzas. Ejercicio práctico, elige un tema financiero que no entiendas bien, por ejemplo, cómo funcionan los impuestos o qué es un ETF. Dedica una hora a investigar y aprender sobre él. ¿Cómo construir tu ecosistema financiero? Construir un ecosistema financiero no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y planificación. Aquí hay 3 pasos para empezar. Define tus metas financieras. Tus metas financieras son la base de tu ecosistema financiero. ¿Cómo hacerlo? Define tus metas a corto, mediano y largo plazo, por ejemplo, comprar una casa, jubilarte temprano, viajar por el mundo. Asegúrate de que tus metas sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido, SMART. Ejercicio práctico, escribe tus 3 principales metas financieras. Luego, crea un plan para alcanzarlas. Crea un plan de acción. Un plan de acción te ayuda a convertir tus metas en realidad. ¿Cómo hacerlo? Identifica los pasos necesarios para alcanzar cada una de tus metas. Asigna un tiempo y recursos a cada paso. Ejercicio práctico,
Elige una de tus metas financieras y crea un plan de acción para alcanzarla. Monitorea y ajusta. Un ecosistema financiero saludable requiere un monitoreo constante y ajuste según sea necesario. ¿Cómo hacerlo? Revisa tu progreso regularmente, por ejemplo, cada mes o cada trimestre. Haz ajustes a tu plan según sea necesario. Ejercicio práctico, revisa tu progreso hacia tus metas financieras y haz los ajustes necesarios. Historias de la jungla. Para ilustrar estos conceptos, veamos dos historias reales de personas que construyeron ecosistemas financieros sólidos y lograron resultados extraordinarios. El emprendedor que diversificó sus ingresos. Carlos tenía un negocio exitoso, pero dependía completamente de él para sus ingresos. Decidió diversificar, comenzó a invertir en bienes raíces y a ofrecer servicios de consultoría. Hoy, tiene múltiples fuentes de ingresos y una mayor seguridad financiera. ¿Qué hizo Carlos? Construyó un ecosistema financiero diversificado y resiliente. La inversionista que protegió sus activos. Laura tenía un portafolio de inversiones sólido, pero no estaba adecuadamente protegida. Decidió asegurar sus activos y crear un fondo de emergencia. Cuando enfrentó una crisis financiera inesperada, estaba preparada. ¿Qué hizo Laura? Construyó un ecosistema financiero con mecanismos de protección contra riesgos. Conclusión, tu ecosistema, tu libertad. Un ecosistema financiero bien diseñado es tu pasaporte a la libertad financiera. Te protege de los riesgos, maximiza tus oportunidades y te permite crecer de manera sostenible. En los próximos capítulos, te enseñaré cómo convertirte en un depredador financiero y cómo aplicar tu instinto financiero en la nueva economía. Pero antes de continuar, tómate un momento para reflexionar. ¿Cómo puedes construir tu ecosistema financiero hoy? Ejercicio práctico, construye tu ecosistema financiero. En este capítulo, aprendiste cómo construir un ecosistema financiero sólido. Ahora es tu turno de aplicar lo aprendido. Define tus metas financieras. Escribe tus 3 principales metas financieras. Crea un plan de acción. Elige una de tus metas y crea un plan de acción para alcanzarla. Monitorea y ajusta. Revisa tu progreso hacia tus metas y haz los ajustes necesarios. Capítulo 9. Conviértete en un depredador financiero. De presa a depredador. En la jungla financiera, hay dos tipos de personas, las presas y los depredadores. Las presas son aquellas que siguen las reglas, que trabajan duro pero nunca logran salir adelante. Los depredadores son aquellos que entienden el juego, que saben cómo moverse en la sombra, cómo detectar oportunidades y cómo aprovecharlas. Este capítulo no es para las presas. Es para aquellos que están dispuestos a convertirse en depredadores. Es para aquellos que quieren dominar el juego financiero y alcanzar la libertad económica. Las 3 características de un depredador financiero. Para convertirte en un depredador financiero, debes desarrollar 3 características clave. Mentalidad de cazador. Un depredador financiero tiene una mentalidad de cazador. Siempre está alerta, siempre está buscando oportunidades. ¿Cómo desarrollarla? Mantente informado sobre las tendencias económicas y financieras. Observa el comportamiento del mercado y busca patrones. Ejercicio práctico, dedica 10 minutos al día a leer noticias financieras y anota cualquier tendencia o patrón que notes. Instinto agudo. Un depredador financiero tiene un instinto agudo. Sabe cuándo actuar y cuándo esperar. ¿Cómo desarrollarlo? Toma decisiones pequeñas basadas en tu intuición, por ejemplo, invertir en una acción o lanzar un producto. Analiza los resultados y ajusta tu estrategia. Ejercicio práctico, toma una decisión financiera pequeña basada en tu instinto, por ejemplo, invertir $100 en una acción. Luego, analiza los resultados. Estrategia inteligente. Un depredador financiero tiene una estrategia inteligente. Sabe cómo maximizar sus ganancias y minimizar sus riesgos. ¿Cómo desarrollarla? Crea un plan de acción para alcanzar tus metas financieras. Diversifica tus inversiones y protege tus activos. Ejercicio práctico, haz una lista de tus inversiones actuales. Luego, identifica una nueva inversión que podrías agregar a tu portafolio. ¿Cómo convertirte en un depredador financiero? Convertirte en un depredador financiero no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y práctica. Aquí hay 3 pasos para empezar. Edúcate. Cuanto más sepas sobre el juego financiero, mejor preparado estarás. ¿Cómo hacerlo? Lee libros, toma cursos y sigue a expertos en finanzas.
Mantente informado sobre las noticias económicas y financieras. Ejercicio práctico. Elige un tema financiero que no entiendas bien, por ejemplo, cómo funcionan los impuestos o qué es un ETF. Dedica una hora a investigar y aprender sobre él. Experimenta. La mejor manera de aprender es haciendo. ¿Cómo hacerlo? Comienza con pequeñas inversiones en nuevas tecnologías, por ejemplo, criptomonedas, acciones de empresas tecnológicas. Usa herramientas de automatización financiera para familiarizarte con ellas. Ejercicio práctico. Realiza una pequeña inversión en una nueva tecnología, por ejemplo, $100 en una criptomoneda. Luego, monitorea su desempeño. Adáptate. El juego financiero está en constante cambio. Aprende a adaptarte a los cambios. ¿Cómo hacerlo? Mantén una mentalidad abierta y flexible. Ajusta tu estrategia financiera según sea necesario. Ejercicio práctico. Revisa tu estrategia financiera y haz los ajustes necesarios para prepararte para el futuro. Historias de la jungla. Para ilustrar estos conceptos, veamos dos historias reales de personas que se convirtieron en depredadores financieros y lograron resultados extraordinarios. El inversionista que apostó por las criptomonedas. Juan notó que las criptomonedas estaban ganando popularidad. Decidió invertir en Bitcoin cuando aún era relativamente desconocido. Hoy, su inversión ha crecido exponencialmente. ¿Qué hizo Juan? Desarrolló una mentalidad de cazador y un instinto agudo para detectar oportunidades. La emprendedora que usó la automatización para crecer su negocio. Laura usó herramientas de automatización para gestionar las finanzas de su negocio. Esto le permitió ahorrar tiempo y enfocarse en el crecimiento. Hoy, su negocio es más eficiente y rentable que nunca. ¿Qué hizo Laura? Desarrolló una estrategia inteligente y se adaptó a las nuevas tecnologías. Conclusión: el poder de ser un depredador. Convertirte en un depredador financiero no es solo cuestión de ganar dinero. Es cuestión de tomar el control de tu vida, de alcanzar la libertad económica y de vivir en tus propios términos. En los próximos capítulos, te enseñaré cómo aplicar tu instinto financiero en la nueva economía y cómo construir un ecosistema financiero personalizado. Pero antes de continuar, tómate un momento para reflexionar. ¿Qué pasos puedes tomar hoy para convertirte en un depredador financiero? Ejercicio práctico: conviértete en un depredador financiero. En este capítulo, aprendiste cómo convertirte en un depredador financiero. Ahora es tu turno de aplicar lo aprendido. Edúcate. Elige un tema financiero que no entiendas bien, por ejemplo, cómo funcionan los impuestos o qué es un ETF. Dedica una hora a investigar y aprender sobre él. Experimenta. Realiza una pequeña inversión en una nueva tecnología, por ejemplo, $100 en una criptomoneda. Adáptate. Revisa tu estrategia financiera y haz los ajustes necesarios para prepararte para el futuro. Conclusión: el instinto financiero es tu superpoder. Recapitulación: el viaje hacia la libertad financiera. A lo largo de este audiolibro, hemos explorado cómo desarrollar tu instinto financiero para sobrevivir y dominar en la jungla financiera. Desde entender los peligros que acechan hasta construir un ecosistema financiero sólido, cada capítulo ha sido un paso hacia la libertad económica. Hemos hablado de sobrevivir. Aprendiste a identificar y protegerte de los depredadores financieros, como la deuda, la inflación y las estafas. Dominar. Desarrollaste habilidades para tomar decisiones rápidas, leer las señales ocultas y aprovechar las oportunidades. Construir. Creaste un ecosistema financiero personalizado que te permite crecer de manera sostenible. Convertirte en un depredador. Adoptaste una mentalidad de cazador, agudizaste tu instinto y te preparaste para el futuro del dinero. Este no ha sido un viaje fácil. Requiere esfuerzo, disciplina y, sobre todo, valentía. Pero si has llegado hasta aquí, es porque estás listo para tomar el control de tu vida financiera. El instinto financiero, tu brújula en la jungla. El instinto financiero no es algo con lo que se nace. Es una habilidad que se desarrolla. Es la capacidad de leer las señales del mercado, de tomar decisiones rápidas con información limitada, de detectar oportunidades donde otros solo ven problemas. En un mundo lleno de incertidumbre, el instinto financiero es tu brújula. Te guía a través de la niebla, te ayuda a evitar los peligros y te lleva hacia las oportunidades. Pero el instinto financiero no es solo para los ricos o los privilegiados. Es para cualquiera que esté dispuesto a aprender, a practicar y a tomar riesgos calculados. Es para ti. El futuro es tuyo si lo tomas. El futuro del dinero es emocionante, pero también desafiante.
Las tendencias que están transformando la economía, la digitalización, la descentralización, la automatización presentan tanto oportunidades como riesgos. Pero aquí está la verdad, el futuro no es algo que te sucede. Es algo que creas. Y con tu instinto financiero, tienes las herramientas para crear un futuro lleno de libertad, abundancia y posibilidades. Este audiolibro no es solo para leer o escuchar. Es para actuar. Es para aplicar lo aprendido y transformar tu vida financiera. Aquí hay 3 pasos que puedes tomar hoy para empezar. Simplifica tus finanzas. Cierra cuentas que no usas, cancela suscripciones innecesarias y crea un presupuesto simple. Automatiza tus ahorros y pagos para liberar tu mente y tu tiempo. Toma una decisión audaz. Identifica una decisión financiera que hayas pospuesto por miedo, por ejemplo, invertir en una acción, lanzar un negocio. Toma esa decisión hoy, sin importar si tienes toda la información. Edúcate y experimenta. Elige un tema financiero que no entiendas bien, por ejemplo, criptomonedas, finanzas descentralizadas. Dedica 1 hora a investigar y aprender sobre él. Luego, realiza una pequeña inversión o experimento. Historias de la jungla, el poder de la acción. Para inspirarte, veamos 2 historias reales de personas que aplicaron lo aprendido y lograron resultados extraordinarios. El emprendedor que simplificó su vida. Alejandro tenía múltiples cuentas bancarias, varias tarjetas de crédito y un portafolio de inversiones demasiado complicado. Decidió simplificar, cerró cuentas que no usaba, consolidó sus deudas y automatizó sus finanzas. Hoy, tiene más tiempo y menos estrés. ¿Qué hizo Alejandro? Aplicó los principios de la simplicidad financiera para liberarse del caos. La inversionista que apostó por su instinto. Laura tenía miedo de invertir en el mercado de valores. Decidió enfrentar su miedo, empezó con pequeñas inversiones y aprendió a manejar sus emociones. Hoy, tiene un portafolio diversificado que le genera ingresos pasivos. ¿Qué hizo Laura? Confió en su instinto y tomó decisiones audaces. El poder de tu decisión. En la jungla financiera, el poder de la decisión es tu arma más poderosa. Te permite tomar el control de tu dinero, tu vida y tu futuro. Pero aquí está el secreto, no tienes que ser perfecto. No tienes que tener todas las respuestas. Solo tienes que empezar. Cada decisión que tomas, por pequeña que sea, te acerca un paso más a la libertad financiera. Cada error que cometes es una oportunidad para aprender y crecer. Cada éxito que logras es un recordatorio de que tienes lo que se necesita. El instinto financiero es tu superpoder. El instinto financiero no es solo una habilidad. Es un superpoder. Es lo que te permite ver oportunidades donde otros solo ven problemas, tomar decisiones rápidas en momentos de incertidumbre y mantener la calma en medio del caos. Y lo mejor de todo es que cualquiera puede desarrollarlo. Incluso tú. Así que prepárate. El mundo financiero es una jungla. Pero tú estás a punto de convertirte en su depredador más temido. Ejercicio práctico, tu primer paso hacia la libertad financiera. En esta conclusión, hemos hablado de la importancia de tomar acción. Ahora es tu turno de dar el primer paso. Simplifica tus finanzas. Cierra al menos una cuenta o suscripción que no uses. Toma una decisión audaz. Identifica una decisión financiera que hayas pospuesto y tómala hoy. Edúcate y experimenta. Elige un tema financiero que no entiendas bien y dedica 1 hora a investigar.